Ven, sígueme con Lolo. Job, capítulos 1 al 3, 12 al 14, 19, 21 al 24, 38 al 40 y 42. En él confiaré. Hola mis estimados hermanos y hermanas, bienvenidos una semana más a Producciones Baraka. En esta ocasión estudiaremos el libro de Job, no todos los capítulos, pero sí los más importantes o relevantes. Y el himno sugerido: cuando te abrumen penas y dolor, cuando tentaciones con furor, bendiciones cuenta y verás, cuántas bendiciones de Jesús tendrás. Cuando te abrumen penas. Bueno, el himno que me ha sugerido es: cuenta tus bendiciones. Una de las preguntas más básicas con las que cualquier persona de fe debe luchar es por qué le suceden cosas malas a las personas buenas. El libro de Job da un relato de un hombre justo que respondió fielmente a pruebas difíciles. La experiencia de Job nos invita a meditar en preguntas difíciles acerca de las causas del sufrimiento, la fragilidad de la existencia humana y las razones para confiar en Dios, incluso cuando la vida parezca injusta. A lo largo de todas sus pruebas, Job retuvo su integridad y su confianza en Dios, incluso cuando alguien más le sugirió: maldice a Dios y muérete, el cual se puede ver en Job 2, versículo 9. Ya que todos nosotros en un momento dado nos podemos sentir como Job, este libro ofrece un análisis conmovedor de algunas de las preguntas más difíciles de la vida. En los libros del Antiguo Testamento que anteceden al libro de Job hallamos mayormente relatos, narraciones que describen acontecimientos históricos desde una perspectiva espiritual. Noé construyó el arca, Moisés liberó a Israel, Ana oró para tener un hijo, etcétera, etcétera. A partir de Job encontramos un estilo de escritura diferente, pues los escritores del Antiguo Testamento recurren al lenguaje poético para expresar sentimientos profundos o profecías extraordinarias de un modo inolvidable. El libro de Job está escrito, no se sabe cuándo, ni dónde, ni por quién, casi completamente en lenguaje poético, con un prólogo y un epílogo en prosa, y frecuentemente se le clasifica como literatura sapiencial, literatura que pretende recoger la sabiduría. Una de las cualidades más singulares del libro es que presenta dos preguntas difíciles: ¿por qué las personas justas eligen la rectitud? ¿Y por qué sufren los justos? Pero no ofrece preguntas simples. En lugar de eso, el libro de Job invita a los fieles lectores a ejercer su fe en Dios, como cuando Job dijo de Jehová: aunque él me matare, en él confiaré. Job 13, versículo 15. El libro también insta a los fieles a ver más allá de las pruebas de esta vida hacia la gloriosa resurrección que hizo posible el Salvador, ya que Job sadamente testificó: yo sé que mi Redentor vive y he de ver en mi carne a Dios. Esto está en Job 19, versículos 25 al 26. El libro de Job también se distingue por un pasaje que confirma la realidad de la vida premortal, en la que alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios con la creación de la tierra. Job 38, versículo 7. La revelación moderna confirma la existencia de Job. Como se registra en Noticias y Convenios, Jesucristo consoló al profeta José Smith al comparar sus aflicciones con las de Job. No eres aún como Job, no contienden en contra de ti tus amigos, ni te acusan de transgredir como hicieron con Job. Esto, para aquellos que lo quieran saber, está en Doctrinas y Convenios 121.10. Comencemos con una pregunta inevitable: ¿era Job un hombre perfecto? El dios de Hussein Menesur, es decir, nuestro actual profeta, del cual, entonces, cuando lo dijo, era miembro del coro de los 12, dio esta perspectiva del significado de la palabra perfecto. En Mateo 5:48, el término perfecto fue traducido del griego teleios, que significa completo. La forma definitiva del verbo es teleiono, que quiere decir llegar a un punto distante, estar completamente desarrollado, consumar o terminar. Sírvase notar que la palabra no implica sin errores, sino alcanzar un objetivo distante.
Kane H. Messervy, profesor adjunto de escritos antiguos de la Universidad de Brigham Young, presentó una conferencia sobre el tema Job, aún así confiaré en él. Lo que diga hoy puede ser considerado como mis reflexiones sobre el libro de Job, más que como un análisis sistemático de su contenido. Es un libro maravilloso y acerca de él se han hecho muchas declaraciones superlativas. En particular, Víctor Hugo expresó: el libro de Job es tal vez la mayor obra de arte producida por la mente del hombre. Thomas Carlyle dice: aparte de todas las teorías respecto a él, yo considero a este libro, el libro de Job, una de las obras más grandes que se han escrito. Es la primera y más antigua pregunta que se ha hecho el hombre. ¿Cuál es mi destino y mi relación con Dios aquí en la tierra? Creo que no hay nada escrito que sea de igual mérito literario. Un erudito del Antiguo Testamento, H. Rowling, reflexiona y dice: el libro de Job es la obra más genial del Antiguo Testamento y una de las obras maestras del arte del mundo. Tengo la impresión de que el libro de Job vívidamente ilustra una enseñanza que se encuentra en Lecturas de Fe, disertaciones sobre la fe no traducidas al español. Y es que si perseveramos en fidelidad a través de nuestra vida, debemos saber tres cosas: que Dios existe, que es perfecto en su carácter y atributos, y que la clase de vida que vivimos es agradable al Señor. Si falta uno de estos tres elementos, entonces falta la base para la fe. Job es considerado como un hombre de fe. Busquemos esos elementos en su vida. El primer versículo en el libro lo describe como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es significativo que el Señor reconociera en lenguaje idéntico la bondad de este hombre. Esta franca aceptación de la bondad de Job por parte de escritos y especialmente por el Señor es importante para cualquier entendimiento satisfactorio de la pregunta que aparece entre líneas a través de toda la obra. ¿Por qué tiene que sufrir un hombre justo? Esta misma bondad, sin embargo, llegó a ser tema de discusión con el adversario. Hebreo, Satanás, adversario, aquí Hasatán, el adversario. Este cínicamente expresó que el Señor había contribuido a la buena conducta de Job y su reverencia, al bendecirlo con una vida tan próspera. ¿Quién no iba a servir al Señor en tales circunstancias? Es una buena reflexión, una buena pregunta esta. ¿Quién no iba a servir al Señor con tales circunstancias? Continuemos. Aquel que propone tal pregunta parece no aprender nunca. En otra ocasión llevaría a este mismo Señor, el Verbo hecho carne, hasta la cumbre de una alta montaña para ofrecerle comprar su alianza, en una forma parecida a la que pensó que el Verbo había comprado la alianza de Job, mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y luego prometiéndole a quien no tenía siquiera donde recostar la cabeza que le daría todo si eso sí, y se postraba y lo adoraba. Mateo 4, versículos 8 y 9. Cuán frustrado debe haber estado Satanás a comprender que para tales ocasiones no posee la moneda verdadera. Irónicamente, aquel que dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Es decir, el versículo 10 de Mateo 4, puso a Job en manos de este mismo adversario con estas palabras: todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Esto lo podemos ver en Job 1:12. En un día Job se empobreció, ya que todo lo que era su riqueza, ganado, asnos, siervos, ovejas, camellos y su posteridad le fue quitado. La reacción sumisa de Job a tal golpe negativo fue tan completa como la de Jesús: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Satanás había errado al pensar que los bienes, la riqueza y aún la posteridad era la esencia de la vida de Job, siendo que el significado de la vida para él trascendía la pérdida de todo esto. Con una fe impecable había mantenido su mano en el arado y también su integridad. Satanás, buscando una razón más valedera para que explicar la fidelidad de Job, llegó a la conclusión de que Job se apartaría finalmente del Señor si fuera herido en gran manera. Piel con piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca
su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El Señor respondió sencillamente: Él está en tu mano, mas guarda su vida. Con poder diabólico, Satanás afligió a Job con dolorosos forúnculos, haciéndolo sentirse tan atormentado que su esposa le instó a maldecir a Dios y morir. Irónicamente, Job respondió con sencillez: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Nuestro autor brevemente añadió: en todo esto no pecó Job con sus labios. Así la contención de Satanás quedó descubierta como errónea. La fe de Job no decayó y el Señor salió victorioso. Como podemos ver, la lucha de Job no había terminado. Su prueba, severa como fue, no consistió solamente en empobrecer, quedar sin descendencia y ser afligido con dolor durante un día y luego, habiendo pasado esa prueba, verse liberado. El tiempo debió agudizar su dolor, profundizar su desilusión e intensificar su desaliento, para ver si la tensión aumentada llegaba a quebrantar su espíritu y apartarlo del Señor. Job había soportado bien el golpe inicial, pero cuando las olas sucesivas de pesar cubrieron la realidad total de su vida diaria, ¿fue capaz de soportarlo? Ni él ni el demonio podían haber respondido a esa pregunta al principio, pero con el tiempo se sabría. Sí, el tiempo se encargó de corroer la fuerza interior de Job hasta hacerlo sentirse tan lleno de desesperación en espíritu y cuerpo, que la muerte apareció en su mente como una amiga liberadora, consoladora y codiciada. ¿Quién puede imaginar el estado mental de aquel hombre en este punto de su vida? Tal vez alguno de nosotros, tal vez ninguno. Pero hay algo que está claro. Si queremos entender sus sentimientos, debemos mirarlo desde su propia perspectiva. Job no permitió esto, abriendo su corazón y vívidamente comparando su miseria con su pasado lleno de bendiciones. El autor mismo aportó la nota de que previamente Job había sido uno de los hombres más acaudalados de Oriente. Luego muestra a Job reflexionando nostálgicamente en medio de su pena, mirando hacia los días cuando Dios lo preservaba, cuando su luz brillaba sobre la cabeza de Job y cuando, guiado por su luz, andaba en medio de las tinieblas. En aquel tiempo todos los hombres, jóvenes, viejos, príncipes, nobles, en fin, todos, mostraban deferencia a Job, altamente estimado en todos los niveles de la sociedad. Su consejo a menudo era buscado y nunca fue sobrepasado. Amado por todos, era un recurso para todos los necesitados. En tales circunstancias, Job encontraba consuelo en sentir que él era tan seguro como una raíz en terreno bien irrigado. Sus días futuros iban a multiplicarse como la arena del mar, y él llegaría a morir seguro de su nido con su gloria rodeándolo, volando como príncipe entre su pueblo. Luego vino el cambio. Ya hemos destacado la pérdida de la riqueza, salud y posteridad, pero sus heridas siguieron aumentando en olas sucesivas hasta que la muerte parecía mostrarse como la liberación de una vida sumergida en el dolor. Perdón. ¿Qué eran estas olas de dolor? Primero, debemos reconocer, sin saberlo exactamente, qué fue lo que físicamente lo afligió. Por los síntomas, algunos dicen que parece haber sufrido de elefantiasis. Los forúnculos, uno de los síntomas de esta enfermedad, habían atacado el cuerpo de Job, formando grandes pústulas que le causaban tal comezón que llegó a usar un pedazo de cerámica para rascarse. La cara de Job quedó tan desfigurada que sus amigos no podían reconocerle. Los gusanos se reproducían en sus heridas. Su aliento era tan repulsivo y su cuerpo despedía tal olor que sus amigos se apartaban de él y buscando refugio fuera de la ciudad, en el monte en el que vivían los leprosos y los expulsados. El dolor era su compañero constante, y también los sueños espantosos. Segundo, en tanto que anteriormente los jóvenes, los viejos, príncipes y nobles por igual rendían honores a Job, después se sentían despreciados inclusive por aquellos a los que la sociedad misma rechazaba y vivía en las afueras del pueblo, entre las zarzas, junto a las zanjas o en cuevas. Job dice de ellos: Tero ahora se rinde de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Todos les daban grita como tras el ladrón, hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra.
y ahora yo soy objeto de su burla, y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, me aborrecen, y aun de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda, y me afligió, por eso se desfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies, y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento. La pérdida de su prosperidad, posesión y riqueza, así como la pérdida de la seguridad, era una cosa, y la pérdida de la salud y la fuerza, con el dolor de la miseria como concurrentes cotidianos, era otra. Pero por alguna razón no explicada, en este cruce crítico en su vida, Job sufrió una pérdida que, a su manera, puede haber sido tan significativa como cualquiera de las otras. Perdió el apoyo que los amigos leales y queridos sus queridos parientes pudieron haberle dado si hubiera quedado junto a él en este momento de prueba. Pero, aunque parece inexplicable, no fue así. En su más profunda necesidad, Job quedó terriblemente solo, aislado de todo aquel que pudo haber expresado misericordia hacia él en este momento de prueba. Y aquí, una vez más, tuvo al Señor por responsable de haber producido esta ruptura entre él y sus amigos. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aun de mi carne os saciáis? Aun la esposa de Job perdió toda esperanza e incapacidad de consolarlo. Dictó a maldecir a Dios y morir. Bajo estas circunstancias, cuando otros que deben ayudar nos dejan desamparados y no recibimos el consuelo anhelado, muchos en su hora de mayor prueba y necesidad han acudido a la fuente de todo socorro, en necesidad de su presencia. ¿Qué más sino su gracia puede detener al poder del tentador? Job así lo hizo también. ¿No habéis brillado sobre él anteriormente a la luz de Dios, siempre que anduvo entre sombras? ¿No había sido siempre partícipe de los secretos del Señor? Pero, ciertamente Job podía dirigirse otra vez al Señor en este momento de gran tribulación. Pero los cielos se mantenían en silencio, y por una buena razón. El silencio mismo era parte de la prueba. Pero, ¿qué problema planteó esto para Job? La oscuridad deprimente y profunda lo intimidaba por su negrura terrible y lo aterraba por su penetración. Escuchemos su ruego. Angustiado ante el Señor, pidiendo alivio para su alma, alivio que incluía una respuesta a su pregunta persistente y nunca contestada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tus enemigos? He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cerco de vallado mi camino y no pasaré, sobre mis veredas puso tinieblas. Ojalá pudiese disputar al hombre con Dios como su prójimo. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y extendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. En esta forma Job, privado de sus bienes en forma
inexplicable para él, así como también privado de su familia y de su salud, sufriendo grandes dolores todos los días, privado del apoyo psicológico y espiritual de sus amigos y seres queridos que debieron haberse interesado, finalmente se encuentra privado del apoyo del Señor, del más grande de todos los consoladores. Nadie parece haber preguntado a Job cuál de todas las pérdidas lo afligió más. Pero Job pudo decir del Señor en un principio que así como había dado, también había quitado. Por lo tanto, uno llega a pensar que a la larga su mayor pérdida y su necesidad más apremiante surgieron cuando comprendió que el Señor no contestaba a sus clamores tan sinceros. Estos sentimientos personales de Job exponen algo de su sufrimiento espiritual, psicológico y físico, y nos preparan para aceptar el hecho de que, para él, bajo tales circunstancias, la muerte, en comparación, sería un gran consuelo. Sin embargo, nos damos cuenta, y es bien notorio, de que Job no parece haber pensado en el suicidio, sino que sencillamente anhelaba la muerte. En estas circunstancias aparecen en escena tres consoladores. Para mérito suyo, por deferencia a Job, permanecieron en silencio hasta que el amigo terminó de hablar. Las primeras declaraciones que lo oyeron exclamar mostraron cuánto y cuán anhelosamente él deseaba una muerte que constantemente eludía sus castigadas aspiraciones. Job, parcialmente aliviado, escuchó la palabra del primero de los consoladores, el cual le presentó lo que vino a ser su máxima aflicción, el desconsuelo de los consoladores, a quienes finalmente dijo: «Consoladores molestos sois todos vosotros». Él había intentado expresarles cuán profunda era su angustia, y ellos, incomprensiblemente, habían rechazado el grito de su alma y habían sacado conclusiones con respecto a su necesidad real, insinuando que él se había apartado del Señor y, en consecuencia, sufría una aflicción por parte de él. Aconsejaron que se arrepintiera si es que esperaba volver a tener la gracia divina. Esta imputación de pecado, sabiendo que no la había cometido, enojó a Job. Ciegamente hablaron, no para aliviar la necesidad de él, sino para ellos mismos, al afirmar ante ellos su integridad. Lo acusaron de vanagloriar e intentaron sacarlo de lo que consideraban una autocomplacencia nacida de su vanidad, que, según ellos, se fundaba en la convicción de su rectitud personal. Este malentendido mutuo llevó finalmente a la frustración a Job y a sus consoladores. La primera acusación fue hecha por Elifaz, quien comenzó en términos bastante generales, pero terminó reprochando a Job de pecados bien definidos, pecados que nadie que realmente conociera su carácter podía creer. Haciendo notar que Job mismo había sido la clase de persona que siempre había fortalecido al débil y al que tropezaba y esforzaba sus rodillas, se sintieron animados a ofrecer a Job la clase de ayuda que juzgaron que él había dado anteriormente a otros. En la mente de Elifaz, esto significaba enfrentar a Job a su necesidad real, un reconocimiento de su situación. Dijo Elifaz: «Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la siegan, perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos». No había duda en la mente de Elifaz de que Job había sido excluido de la presencia de Dios, habiendo sentido su aliento y el soplo de su ira. La implicación era demasiado clara para Job. La ley de la cosecha o el principio de causa y efecto tiene validez, pero ellos habían razonado al revés, partiendo los efectos hacia la causa, llegando a la conclusión de que solamente una vida que no esté en armonía con el Señor puede sufrir tales consecuencias como las que estaban sufriendo Job. Como podemos ver, ellos estaban en error, porque nosotros los lectores, el Señor, Satanás y Job, sabemos que esa conclusión es errónea, y este único problema que ese consejo planteó para Job, su doble pérdida, causada por la clase de consuelo dado por ellos,
consistía en ser despojado de apoyo tan necesario que pudieron darle si hubieran entendido su verdadera posición, y también verse forzado a escuchar una clase de crítica insinuante y desmoralizadora que debe haber socavado su reserva personal y devastado a un hombre cuyos días habían pasado sin esperanza. El consejo final de Elifaz fue que Job se humillara, comprometiera su vida a Dios y no despreciara su castigo. Así el Señor lo sanaría y curaría sus heridas. Amargo bálsamo en verdad. Job intentó comunicarse a otro nivel, esperando alcanzar comprensión. Para ello les dijo cuán penosos eran sus dolores. Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesaría ahora más que la arena del mar. Pidió a ellos algo que había estado pidiendo al Señor. Si realmente querían satisfacer su necesidad, debían ayudarlo a ver claramente al fin de poder alcanzar otra vez la gracia divina. Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero, ¿qué reprende la censura vuestra? Job sabía que todavía no había percibido la verdadera naturaleza de su problema y con toda honradez nos invitó a percibir más claramente su infortunio. Después de la insignación de Bildad y del extenso discurso de Job, Zofaz entró en la práctica preguntando si un discurso tan largo podía reivindicar a alguien. En realidad expresó su sospecha de que Job estuviera autojustificándose y lo acusó, además de mentir y de burlarse. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos, de Dios. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conoceré entonces que Dios te ha castigado menos lo que tu iniquidad merece. Como amigo, parece que Zofaz intencionalmente movió la espada que Elifaz había hundido en el tierno corazón de Job, y le aconsejó preparar su corazón, orar a Dios y que, si la iniquidad estuviera en su mano, la alejara de él. El tiempo no nos permitirá comentar el resto de los discursos. Job insistió en que, como hombre íntegro, él vivía una vida recta. Si obraba como él sugería, ni se apartaban para ir a la derecha o a la izquierda del camino que estaba siguiendo, se estaría apartando de la verdad. Habiendo perdido al Señor y sus compañeros una guía mejor, había aprendido que el Señor había dicho y que los conservadores habían dicho mucho, habían juzgado mal la situación y en consecuencia no había dicho nada importante. Algunos infieren, basándose en la naturaleza positiva de las declaraciones de Job, que era arrogante y vanidoso. Sin embargo, nuestra información sugiere justamente lo contrario. Era un hombre cuya relación correcta con el Señor lo llevaba a hablar con gran confianza. Hay algunos pasajes maravillosos que vívidamente reflejan su sentido de integridad. Por ejemplo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo justifique, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. La declaración de Job con respecto a sí mismo indica con razón importante por la que continuó confiando en el Señor. Sabía que la clase de vida que vivía era agradable a Dios. También sabía que había mantenido este curso bajo considerable presión, la cual juzgaba como una prueba por parte del Señor. Así Job, como hombre temeroso de Dios, mantenía su integridad no solamente para con Dios, sino para consigo mismo, sabiendo que ambos estaban en completa armonía.
Al mismo tiempo, su persistente confianza en el Señor, bajo presión tan intensa, dice mucho en cuanto a la clase de conocimiento que él tenía acerca de la naturaleza y carácter del Señor a quien servía. Y eso, naturalmente, era la clave de su prueba. ¿Por qué iba a seguir sirviendo al Señor si la vida y su significado parecían tan adversos a su propia naturaleza y carácter? El adversario mismo había llegado a la conclusión de que circunstancias tan intolerables como estas quitaría del corazón del más ardiente seguidor del Señor los últimos sentimientos de lealtad. No sabía, sin embargo, cuán bien Job conocía al Señor, y tampoco sabía que cuanto más conoce uno al Señor, tanto más digno de confianza se muestra. Esta experiencia entonces debe haber destrozado a Satanás en su papel de adversario, y Job, como si hubiera sabido lo que había en la mente del adversario, exclamó delante de sus consoladores con tales palabras que resultaban difíciles, si no imposibles, de igualar, y dio así la respuesta final al adversario: escuchadme, y hablaré yo, y yo me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes, y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre vuestros oídos. He aquí ahora, si yo os pusiere mi causa, sé que seré justificado. Esto no es arrogancia ni orgullo, sino la voz de un hijo de Dios a quien Dios mismo respalda y que conoce la fuente de su fortaleza y de su integridad. En el horno ardiente, Job había mostrado no solamente al adversario, sino a sí mismo, que el conocimiento correcto acerca de Dios y una relación correcta con él eran de más valor que cualquier otra cosa que hubiera tenido en la vida, incluyendo una vida larga, posteridad, amigos y seres queridos, riqueza y salud. Las sencillas pero profundas palabras de Job, aunque él me matare, en él esperaré, se vuelve entonces un rechazo absoluto de todo argumento por parte del adversario en cuanto a la razón por la que los hombres sirven al Señor, y muestran que el diablo mintió o se equivocó cuando dijo lo contrario. Así es en este capítulo, el 13, y no en el 19, ni en el 42, que Job muestra cuán profundos eran su conocimiento y su fe en Dios. Es aquí donde para mí está el punto principal del libro. En este sentido, el presidente Mackay ha dicho que él siempre ha pensado que el propósito del libro de Job es recalcar el hecho de que el testimonio del Espíritu, o sea, el testimonio del Evangelio, está más allá del poder de la tentación de Satanás o de cualquier influencia física. Dedicación del anexo del templo de Salt Lake en 1963. Esta parte, lo que dijo el presidente Mackay. El libro de Job, por lo tanto, viene a ser un gran testimonio para nosotros con respecto a esta gran verdad. Así, las tres cosas que toda persona debe saber si aspira a tener fe en el Señor están reflejadas en la vida de Job. Su maravilloso testimonio: yo sé que mi Redentor vive, indica cuán bien sabía de la existencia del Señor. Declaraciones como la del capítulo 13, aunque él me matare, en él esperaré, indica cuán bien conocía al ser en quien confiaba. Y finalmente, el conocimiento de que la clase de vida que vivía era agradable a Dios, junto con los dos puntos anteriores, le da la fuerza necesaria para mantenerse fiel cuando el adversario vino a su vida. Su vida entonces ilustra vívidamente que se obtiene tal fe cuando sabemos que Dios existe, que es perfecto en su carácter y atributos, y que la clase de vida que vivimos es agradable ante Él. Es obvio que en este encuentro personal hay mucho más de lo que a primera vista aparece para el lector. Se trata no sólo de mostrar al adversario la razón por la que los hombres sirven al Señor, sino que debemos comprender que la experiencia fue finalmente más significativa para Job que lo que fue para el Señor o Satanás mismo. En otros pasajes de las Escrituras se hace notorio que el Señor estuvo al lado de Job y que éste lo sabía. Así puede ser que, como el joven rico que se dirigía a Jesús preguntando: ¿qué haré para heredar la vida eterna?,
Job también careciera de una cosa y que el Señor, amándole, le haya dicho: una cosa te falta. Marcos 10, versículos 17 al 21. Y la única cosa que a Job le faltaba era la perfección de su fe, tal como el siguiente párrafo tomado de la lectura de la fe puede sugerir. La perfección de aquella fe solamente podía venir una vez que hubiera sacrificado todo y supiera que lo había hecho porque el Señor se lo mandaba. Después de todo, él sabía que el Señor era responsable de su situación, y un sacrificio es, por su propia naturaleza, una prueba de obediencia, y la obediencia es una señal de fe. Tengamos presente esto mientras leemos el párrafo en cuestión. Un conocimiento real en el individuo de que el curso de vida por el que transita va de acuerdo con la voluntad de Dios es esencialmente necesario para permitirle tener en Dios aquella confianza sin la que nadie puede alcanzar la vida eterna. Fue esto lo que permitió a los santos de la antigüedad soportar todas sus aflicciones y persecuciones y encarar gozosamente el despojo de sus bienes, sabiendo y no simplemente creyendo que tenían así una mejor, perdurable herencia. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Observemos aquí que una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tiene el poder suficiente para producir la fe necesaria a fin de llegar a la vida y a la salvación, pues desde la primera existencia del hombre, la fe necesaria para el gozo de la vida y salvación nunca se pudo alcanzar sin el sacrificio de todas las cosas terrenas. Es mediante este sacrificio, solamente a través de este, que Dios ha ordenado que los hombres gocen de vida eterna, y es a través del sacrificio de todas las cosas terrenas que los hombres en realidad saben que están haciendo lo que es agradable a la vista de Dios. Cuando un hombre está dispuesto a sacrificar todo lo que tiene, inclusive su vida, por la verdad, y cree que Dios quiere que así lo haga, llega a saber con toda certeza que Dios acepta y aceptará su sacrificio y ofrenda, y que no ha buscado ni buscará el vano rostro divino, y bajo estas circunstancias podrá desarrollar la fe necesaria para alcanzar la vida eterna. De esta manera, aquellos que hacen el sacrificio sabrán que Dios ve con complacencia el curso de sus vidas, y con esa fe en Él podrán perdurar hasta el fin y recibir la corona que espera a los que aman la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La historia de Job demuestra la veracidad de este concepto. Llegamos así al final del libro, donde encontramos al Señor en vívidas expresiones tratando de conmover a Job por intentar dudar de su relación con él. Job es instado a explicar la razón por la que hizo eso. Es sabiduría contender con el impotente. El que disputa con Dios responde a esto. Job reconoció que había hablado una vez, pero por razones que fueron evidentes más tarde. Prometió no hablar 2 veces. El Señor entonces preguntó: ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Qué pregunta más escrutadora. Otras vívidas figuras de poder y sabiduría del Señor siguen en los capítulos 40 y 41, llevando a Job a confesar que él había dicho cosas que no comprendía. Job había aprendido de nuevo a no aconsejar al Señor, sino a aceptar el consejo de su mano. Esto es algo que Job entendió, pero ahora, en una forma inexplicable para nosotros, había llegado a entender mejor al Señor a través de una experiencia en carne propia, y que antes, cuando solamente había oído de él. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, versículos 5 y 6. Habiendo pasado la prueba, esta bendición vino a Job, y ahora él percibía lo que no cualquier persona percibe. La implicación es que Job ahora aceptaba todo lo que le había ocurrido sin dudar más de la divina providencia. Es casi como si Job terminara diciendo: «Oh, está todo bien». Su encuentro personal más reciente con el Señor, haya consistido en lo que haya consistido, le había enseñado eso. Es difícil vivir con tensión, pero la vida terrenal, donde vemos por espejo oscuramente, está llena de tensión.
Siempre hay respuesta a lo que puede parecer sin sentido o sin explicación posible en nuestra vida, aunque las explicaciones no sean inmediatas. Sin embargo, el Señor ha permitido darlas en cualquier momento. Doctrinas y Convenios 121, 28, 32 y también en Doctrinas y Convenios 101, 27, 35. Todo aquel que insta en que la creencia religiosa debe explicar todas las contingencias de la vida a fin de poder ser creíble y aceptable debe volver a leer el libro de Job o debe aceptar el consejo del elder Harry Belly, quien afirmó lo siguiente: no es propósito de la religión responder a todas las preguntas en cuanto al gobierno moral de Dios sobre el universo, sino dar valor mediante la fe para seguir adelante en presencia de interrogantes para los que el hombre no encuentra respuesta en su estado presente. Por lo tanto, cuidaos y tal como dijo un sabio pensador, si llega el momento en el que sentís que no podéis mantener más vuestra fe, entonces aferraos a ella a pesar de todo. No podéis ir a la incertidumbre y peligros de mañana si no tenéis fe. Bien, comentarios sobre Job. ¿En qué forma está organizado el libro de Job? Muchos eruditos dividen el libro en tres partes: prólogo, poema y epílogo. Los capítulos 1 y 2 son el prólogo, que describe el medio ambiente e introduce la trama. Los capítulos 3 al 42 están escritos en forma poética hebrea, aunque las versiones bíblicas actuales son muy poéticas en estos capítulos. No alcanzan a captar la calidad poética ni la forma del texto original. El poema incluye los discursos de tres amigos de Job, la respuesta de este y los discursos de un joven, Eliú, quien cree resolver mejor el misterio del sufrimiento de Job que lo pudieron hacer Elifaz, Bildad y Zofar. Los últimos 11 versículos de Job son el epílogo que sencillamente describe la bendición y la aprobación del Señor. Como el prólogo está escrito en prosa, cosa que ya hemos dicho al principio de la lección. Bien, una pregunta que quizás alguno se puede preguntar: ¿existió Job realmente? Los eruditos no se han interesado tanto en la identidad de Job como en saber si en realidad existió o no. Adam Clarke, historiador, escribió sobre este tema: no voy a entretener a mis lectores con las razones expuestas por hombres de saber, a favor y en contra de los detalles ya mencionados. Si lo hiciera, me vería obligada a transcribir una enorme cantidad de material que, aunque pueda servir para exponer mucha sapiencia sin mucho entendimiento de parte de los autores, ciertamente proporcionaría poco saber para la gran mayoría de mis lectores. Tal vez les resulte de interés conocer mi opinión sobre esos puntos, y esa opinión tiene derecho y no tengo intención de esconderla. Creo que Job fue un personaje real, verdadero, y su historia, a mi criterio, una declaración de hechos reales. Miservi destacó: aunque algunos eruditos han tenido la impresión de que el libro no es una historia verdadera de la vida de un hombre que haya existido, creo que la mayoría sí lo cree. Concuerdo que es una obra literaria con un prólogo y un epílogo. Ambos fueron compuestos en forma de narración y el cuerpo de la obra fue compuesto en poesía hebrea. Pero decir que es una composición literaria no significa negar su fundamento de los hechos. Sería lo mismo decir que un libro, una obra teatral o musical basada en la vida de José Smith carece de verdad porque es una obra artística o literaria. Ezequiel y Santiago, por ejemplo, consideraron el libro histórico y mencionaron a Job entre los grandes personajes conocidos por su fe y poder de oración. Ezequiel 14 y versículo 20 y Santiago 5:11. Esto es significativo. Hay otras razones para considerar a Job como un personaje histórico, pero para mí el criterio decisivo en este sentido es el hecho de que cuando José Smith y los que lo acompañaban estaban inmersos en una gran dificultad, José consultó al Señor y dijo: «Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y de dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta?» El Señor respondió a su clamor diciéndole: «Hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más
que por un breve momento. Entonces, si lo llevas bien, Dios te ensalzará. No eres aún como Job, no contienden en contra de ti tus amigos, ni te acusan de transgredir como lo hicieron con Job. Ahora bien, bueno, esto último está en Doctrinas y Convenios 121, 7-10. Bien, ahora bien, si Job no fue un personaje que en realidad existió y por lo tanto su sufrimiento no fue sino producto de la mente de un autor, y Josemí por otra parte fue real y su sufrimiento y el de los suyos no fueron imaginarios, entonces el que el Señor se dirigiera a él diciéndole que su situación no era tan mala como la de Job resultaría en una comparación intolerable, puesto que el hombre no puede compararse con cosas irreales. Por otra parte, puesto que el Señor fue quien estableció el paralelo, debe haberse tratado de un personaje real. Por lo tanto, basándose solamente en este hecho, yo llegaré a la conclusión de que Job fue un personaje que realmente existió. Las autoridades generales también, refiriéndose a Job, lo han considerado una persona verdadera. Una pregunta que puede también suscitaros si aparecen vosotros. ¿Habló Dios con Satanás? Algunos han puesto en duda que Dios conversase con el diablo y sus huestes tal como se describe aquí. Estos versículos pueden ser una forma poética de establecer el escenario para lo que ocurre luego en la vida de Job, sus aflicciones y tentaciones y la pérdida de sus bienes temporales. En lugar de querer describir una conversación real, el Señor no hace tratos con el diablo ni acepta las obras de él. Sin embargo, Satanás tiene la venia del Señor para afligir y atormentar al hombre hasta que el tiempo concedido a Lucifer para obrar en la tierra llegue a su fin. Así, las pruebas de Job concordarían con el concepto de que Satanás tuvo el permiso de Dios para acarrear sobre aquel las aflicciones, y no por un trato hecho entre Dios y Satanás, sino porque ello encajó bien en los propósitos que Dios tenía para Job. Messervy, el historiador, sugirió que la presencia de Satanás entre los hijos de Dios puede ser explicada literalmente. ¿Es verdadera la descripción del diablo de los capítulos 1 y 2? Creo que sí. Si nos dice aquí que Satanás apareció entre los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Usualmente este término significa en las Escrituras aquellos que han hecho convenio de servir al Señor y se sienten deseosos de tomar sobre sí el nombre de Él mediante el bautismo, naciendo de nuevo y luego son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos y estos son los que exclaman Abba, Padre. Y esto se puede ver en Mosías 6, 65, 68, 7.1, en Mosías 5, 7 al 10, 15, capítulo 15, del 10 al 12, Doctrinas y Convenios 11 al 30, Doctrinas y Convenios 39 a 4, 6, Doctrinas y Convenios 76, 23, 24, Doctrinas y Convenios 51, 60 y en Romanos 8. Nuestro autor dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esto sugeriría que Satanás fue entre los fieles cuando se reunieron para efectuar sus devociones religiosas. En aquel momento el Señor eligió señalar a uno en su conversación con Satanás. Todos los santos de los últimos días no se basan en este pasaje para establecer su creencia en la resurrección literal, sino que lo consideran como una afirmación más gloriosa de la misma. Curiosidad: ¿por qué el Señor no duplicó el número de los hijos de Job? Job 42:10 dice que Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Luego, después de indicar el doble del número de animales, el escritor agrega: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Originalmente Job tenía 7 hijos y 3 hijas. La duplicación de sus bendiciones podría sugerir que recibiría 14 hijos y 6 hijas, pero en cambio tuvo solamente igual número de que antes. ¿Cómo consideráis una duplicación? C. F. Ken y F. Deli dieron una respuesta que debería tener más significado para los santos de los últimos días que para cualquier otra persona del mundo de los gentiles. El número de ganado
aparece duplicado, pero no sucede lo mismo con los hijos. Por lo tanto, en lugar del doble de 7 hijos y 3 hijas que tenía, reciben la misma cantidad, la cual también viene a ser el doble, pues los hijos fallecidos, según el punto de vista del Antiguo Testamento, no están perdidos. Segundo de Samuel 12:23. El autor de este libro, en todo coherente, aquí nos da a entender que con los hombres que mueren y se alejan de nosotros, la relación es diferente que con las cosas que perdemos. El presidente Spencer W. Kimball explicó que las pruebas que enfrentamos pueden ser tan fuentes de crecimiento personal. Es que no podemos ver la sabiduría de Dios al darnos pruebas a las cuales sobreponernos, responsabilidades que podamos cumplir, trabajo que vigorice nuestros músculos y penas que pongan a prueba nuestro alma. No se os expone a las tentaciones para probar nuestra fortaleza, a la enfermedad para probar nuestra paciencia y a la muerte para que podamos ser un día inmortalizados y glorificados. Si todos los enfermos por quienes oramos fueran sanados y todos los justos protegidos y si todos los pecadores fueran destruidos, se anularía así todo el programa de nuestro Padre y se daría fin al principio más básico del Evangelio, el libre albedrío, y nadie tendría que vivir por la fe. Si al hacedor del bien se le recompensara inmediatamente con gozo, paz y todo lo que mereciera, entonces no existiría el mal, todos harían el bien, mas no por las razones justas. No habría, por ende, prueba de fortaleza, ni desarrollo del carácter, ni crecimiento y expansión de poderes, ni libre albedrío, sino únicamente controles satánicos. Conclusión. Jehová finalmente respondió a las oraciones de Job. Sin embargo, no pareció responder a las preguntas que Job y sus amigos plantearon acerca del sufrimiento de Job, sino que le dio respuestas en la forma de más preguntas. Las preguntas del Señor nos dan perspectivas acerca de su grandeza y acerca de la vida que son muy importantes para las personas que afrontan pruebas en su vida. En Job 38 y capítulo 39 se explica cómo Job podía tener más confianza en Jehová para confiar más plenamente en qué pruebas serían para su beneficio. Yo os testifico de la veracidad de cuanto habéis escuchado, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.